Muy Humanas está de vuelta. Nueva temporada, nuevas charlas y las mismas ganas de reírnos y pensarnos juntas. Esperamos que hayas tenido un verano estupendo, de esos que te dejan recuerdos bonitos y algún que otro drama emocional para comentar con las amigas. Porque sí, volvemos con un tema con mucha amiga, las emociones. Aquí no las disfrazamos, ni las guardamos en el cajón de los calcetines desparejados, las sacamos a pasear, les damos voz y hasta les ponemos un poco de humor. Porque gestionar lo que sentimos no va de iluminarnos como budas instantáneos, sino de convivir con el caos maravilloso que nos hace muy humanas. Así que ya sabes, cógete tu café, tu pijama favorito y siéntate a disfrutar de un ratito entre amigas. Buenos días, María. ¿Qué tal ese veranito? Buenos días, ¿cuánto tiempo? Jolín, madre mía. Pues desde la última vez que grabamos creo que fue en mayo. Pues ya no me acuerdo si era mayo o junio, la verdad. Yo creo que era junio. No, era mayo. ¿Era mayo? Porque yo en junio empecé con la mentoría, Mm, así que era pues mayo. nada, ya estamos aquí con fuerzas renovadas. Bueno, ¿qué? ¿Nos habéis echado mucho de menos, chicas? ¡Sí! Hoy traemos un tema muy interesante que yo creo que puede ayudarlas mucho a nuestras chicas y a nuestros chicos, que también hay Ujú. chicos que luego se me enfadan porque no les nombro. Lógicamente, claro que sí, Jaime, haces bien en enfadarte. Te mandamos un besito, Jaime. Y hay algo que creo que nadie nos enseña y que es algo que como que nos cuesta la vida, que es el tema de las emociones. Ujú. Que Sí. se habla mucho de inteligencia emocional, de gestión emocional, de mirar para adentro, de reconocer lo que sientes y todo eso, pero claro, hacerlo sin que te lo hayan enseñado es Mm. muy difícil, ¿no? Claro, fíjate, es que la gestión emocional, la inteligencia emocional, es algo innato porque las emociones se producen de manera natural. Entonces, igual que no tenemos que aprender yo qué sé, a respirar, a que nos lata el corazón, a estas cosas porque salen solas, la gestión emocional exactamente igual. Debería ser algo innato. Entonces, no es que no nos enseñen, es que nos desenseñan, si es que existe esta palabra. Nos enseñan que las emociones no están bien vistas. Entonces, lo que nos enseñan es a tapar, a esconder, a no gestionar precisamente, y con el tiempo se nos olvida, porque un niño sabe gestionar entre comillas. Si no le dices nada, sabe gestionar, sabe cuando está triste, sabe cuando está alegre, sabe cuando está enfadado y lo expresa. Porque esa es la gestión emocional, sacarlo y hacer algo con esa emoción. Es desde nuestra parte cultural y educativa, desde la que decimos, está mal que te enfades en este momento o que te enfades de esta manera. Está mal que estés triste así o que no tengas ganas de hacer nada. Es la sociedad la que nos enseña a tapar emociones. ¿Y por qué? O sea, a ver, nos enseña a tapar las emociones que se supone que no nos gustan o que adaptativamente están mal vistas, porque Ujú. realmente, por ejemplo, la emoción, la felicidad, la demostramos y nos gusta mucho y es algo a lo que siempre aspiramos, a estar felices. Es como esa búsqueda incansable de la felicidad como la emoción única que tenga que estar con nosotros en nuestra vida. Bueno, partimos de la premisa de que la felicidad no es una emoción. Entiendo que te refieres a la alegría. Sí. Pero fíjate, la alegría está muy bien vista si está contenida. En el momento que te pasas de alegre, que ya te acercas más a la euforia, ya es algo que está fuera de control, digamos, y tampoco está bien vista. Entonces es una alegría contenida. Madre mía, ¿hasta la alegría tenemos que contener? Claro, socialmente, claro, evidentemente, emocionalmente no se trata de esto, pero socialmente todo lo que esté fuera de control, como puede ser una persona triste, una persona enfadada o una persona excesivamente alegre, de hecho la gente desconfía de las personas que siempre están alegres. Mírala, siempre alegre, uy, algo estará escondiendo. Ya. Ya. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con estas emociones que no gustan tanto? Por ejemplo, la Ujú, emoción del miedo, la emoción de sentir vergüenza, ujú, de todas estas que son desagradables, ujú. la emoción de la ira, que Sí. muchas veces es reprimida. Bueno, hay gente que le encanta expresar su ira, ¿no? Pero, por ejemplo, yo creo que las mujeres nos cuesta mucho expresar el enfado, expresar la ira, incluso a veces hasta la confundimos con otras emociones. La Ujú, tapamos con otras emociones porque no nos permitimos expresarla. ujú. Entonces, eh, es, sí, generacional, porque nos han enseñado así y todo eso. Pero ¿qué podemos hacer para empezar a gestionar esas emociones? Para empezar realmente a poder darles
como ese espacio en nuestra vida. Porque al final, al fin y al cabo, el miedo lo que nos viene a decir es que hay algo para lo que nos sentimos que no estamos preparados, que no es nuestra zona de confort y que te pide que cambies algo para poder enfrentarte a ello, que adquieras ciertos conocimientos, que adquieras ciertas habilidades, que des como ese salto. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué en vez de cuando tenemos miedo, en vez de hacer lo que nos pide la emoción y, digamos, gestionarla o transitarla, ¿por qué huimos de ella? ¿Me da miedo? Ya no lo hago. No lo sostengo. Me da miedo. Entonces, la dejo ahí, la escondo y no quiero ni verla. Bueno, pues volvemos a la parte cultural y social. Culturalmente, el miedo se asocia a la vulnerabilidad. Admiramos a las personas valientes, a la gente que se atreve y que además no demuestra miedo, porque no es una valentía de tengo miedo y aún así lo hago, que es la realidad. Se nos ha vendido que lo ideal es hacerlo sin miedo. Y esto no es real. O sea, es como la gente eternamente feliz y que tiene vidas perfectas en redes sociales. No es real. Todos tenemos altibajos en nuestra vida, pues el miedo está ahí. Y lo importante, la valentía, además es que es así, la valentía es atreverse a hacerlo incluso con miedo. Que eso no quiere decir que no tengas un plan de contingencias. El miedo está para avisarnos de que hay un peligro, del tipo que sea, un peligro real, físico, hay un precipicio, te puedes caer, o un miedo a un peligro de un cambio en tu forma de vida que vas a perder estabilidad, porque incluso en los cambios para mejorar hay un momento de miedo porque tienes incertidumbre. Y eso es lo que nos dice el miedo. Hay una incertidumbre de lo que va a pasar después. Aquí estás a salvo, allí no lo sabemos. Y ese miedo lo que te está diciendo es, analiza cuáles son los riesgos y qué puedes hacer para evitarlos si son reales y si no son reales, tira para adelante. Esa es la verdadera valentía, ¿no? Aprender a gestionar ese miedo con ese análisis y aún así hacerlo, a no ser que sea un riesgo real de hay un precipicio de 150 metros de caída, no vayas, Tolai. Hombre, claro. Por favor, no vayáis. Pero es algo cultural, admiramos o nos han vendido que el miedo lo que muestra es vulnerabilidad y no queremos gente vulnerable en nuestra sociedad, porque los vulnerables nos hacen fallar. Creo que esto tiene mucho... No, estoy hablando desde la opinión, no tengo ningún fundamento teórico. Hombre, yo creo que aquí todas las mujeres y hombres que nos escuchan saben que nosotros aquí venimos a dar nuestra opinión. Bueno, que no del todo, o sea, todo lo que estamos contando hasta ahora de las emociones es así, sí. Pero lo que voy a decir ahora, que se fundamenta en una opinión, es que creo que esto viene de la parte histórica de nuestra sociedad, en la que había guerras, invasiones, y la dominación era determinante para que tu sociedad, poblado, pueblo, ciudad o lo que fuera, reino, imperio, triunfara. Entonces tenías que mostrarte invulnerable. Y yo creo que ahí viene un poco la herencia, teniendo en cuenta que la sociedad desde la época de las cavernas ha sido o invades o te invaden, porque es así, tenemos un pasado muy violento en nuestra especie. Creo que viene un poco de ahí, el no querer mostrar la vulnerabilidad. Y por eso también viene tan asociado a los hombres. Los hombres no pueden tener miedo, porque eran los que desde hace siglos y siglos iban a luchar. La mujer a lo mejor sí se podía mostrar vulnerable, era lo normal, pero no podía mostrar enfado, a cambio. Bueno, es que nos metemos en claro, en porque cosas que la mujer está para criar hijos, históricamente, entendedme que estoy hablando históricamente, era para cuidar a la familia, tener hijos, entonces tiene que ser conciliadora y resolutiva, pero en esa resolución y esa conciliación no cabe la ira, no cabe el enfado, tiene que ser amorosa. Yo creo que esa es la línea cultural que viene marcada pues, por cómo hemos evolucionado como sociedad, que ahora no necesitamos ser así, pero lo seguimos llevando. Ya, bueno, epigenética, esto es para otro podcast, ¿eh? Hay una cosa que me ha resonado mucho y que sí que quiero compartiros, y es que muchas veces el miedo también va de la mano de la incertidumbre, que nos cuesta mucho sostener la sensación de no saber qué va a pasar. Y eso nos genera mucho miedo. Sí. A enfrentarnos a algo nuevo que como es desconocido y nos está como costando, ¿no?, dar ese paso, pues nos cuesta sostener. ¿Por qué tú crees que nos cuesta sostener tanto la incertidumbre en la sociedad? Porque el cerebro está diseñado para certezas. En la certeza se siente seguro. En la certeza sabe lo que hay que hacer. En la incertidumbre no.
Y como el cerebro lo que busca es que estemos a salvo, cualquier incertidumbre le hace saltar todas las alarmas. Por eso nos cuesta cambiar, por eso nos cuestan los cambios, porque hay un periodo de incertidumbre y ahí el cerebro no sabe qué le va a venir. Y se empeña en decirnos, oye, mucho cuidado, despierta los miedos, no para que no lo hagamos, sino para que estemos alerta y podamos planificar. El miedo es muy útil, tenemos que aceptar el miedo. Y entre otras cosas, aprender a diferenciar los miedos reales de los irreales. Porque las emociones en buena medida se generan en base a nuestros pensamientos. Entonces, si yo estoy empeñada en que voy a abrir la puerta y me voy a encontrar un monstruo, mi cerebro va a sentir miedo, porque está viendo el monstruo. Ahora, si yo tengo la capacidad de detectar que siento miedo, analizar qué viene de ese pensamiento que es cuando abra la puerta va a haber un monstruo, y analizar si eso es real o no, o me lo he inventado, voy a eliminar el 90% de mis miedos. Porque el 90% de nuestros miedos son infundados, vienen de nuestros pensamientos, de nuestra capacidad de elaborar realidades alternativas que nunca van a suceder. Qué guay esto que cuentas, porque mira, me pasa con muchas de las chicas a las que acompaño. Bueno, que yo no sé si lo sabréis, los que habréis llegado nuevos a este podcast, yo me dedico al acompañamiento de mujeres en la infertilidad. Y algunas de las emociones que se viven con más intensidad, y lo digo en primera persona porque yo he pasado por ello y sigo en ello, ¿no? Porque esto es para toda la vida, Claro. en cierta manera, es algo que te acompaña. Ese miedo que tenemos a pensar en un futuro que no sabemos cuál es y esa incertidumbre es ese miedo creado por esa incertidumbre de no saber si lo vas a conseguir, que es tan insostenible, es tan duro que prefieres reprimirlo y no pensarlo. Y entonces lo que haces es dejar de permitirte tus emociones. Es como que te metes en una burbuja en la que absolutamente todo lo que pasa por tu vida, que no sea la alegría, no lo expresas, no le das cabida, no le das un sitio donde estar y te vuelves como un robot, que lo único que piensas es en ese positivo, en que venga ese bebé. Solo piensas en tu objetivo. ¿Y qué pasa? Que las emociones, como bien sabemos, si tú no las gestionas, si tú no las das una cabida en tu vida, se te quedan en el cuerpo. Se te quedan en el cuerpo y se te quedan ahí que se te pueden hasta enquistar. Y luego puedes estar posponiendo cosas aparte de lo que conlleva vivir en piloto automático toda la vida. Porque no gestionar las emociones significa vivir una vida que no es tuya. Es vivir una vida en la que tú no ves nada y vas hacia adelante. Y te pierdes todo lo que pasa por tu vida que de verdad merece la pena. Te pierdes tus momentos en familia, tus momentos con amigos, tus momentos en pareja, viajes, te pierdes un montón de cosas. Porque como no quieres verlo y tu único objetivo es ese y no quieres atravesar esa incertidumbre del ¿y si pasa? Además del ¿y si? En las dos direcciones muchas veces, porque no somos capaces ni siquiera de sostener el sí. Esperamos el sí, pero luego cuando llega hay que sostenerlo. Porque todas esas emociones que has estado reprimiendo durante todo ese camino, cuando llega el sí, vienen a verte. Llaman a tu puerta y luego tienes que gestionarlas. Sí. Porque la emoción, si no la gestionas, se queda ahí, atrapada. Es algo que no le estás dando espacio en tu vida. Que muchas veces es solo hablarlo, es solo expresarlo, es solo buscar un sitio donde poder reconocerla. Luego ya viene otro proceso, ¿no? Porque primero hay un reconocimiento y luego hay un tránsito. De eso trata los procesos, ¿no? Cuando tú estás mal. Pero solo el reconocerlo, el permitirte decir, tengo un cabreo con el médico porque no me explica, por ejemplo, ¿no? Porque hay muchos momentos, y ya voy a parar de hablar de esto, hay muchos momentos en las consultas sobre todo cuando vas, que estás harta de ir, que estás harta de que estén todo el rato abriéndote de piernas, harta de un montón de situaciones incómodas, y estás harta de que no te escuchen y de que te vean como una paciente con tu etiqueta. Tú eres tu infertilidad y dejas de ser tú y te lo crees y te conviertes en tu infertilidad. Y ahí hay un paso en el que tienes que decir, no soy eso, yo soy yo y tengo mis emociones y tengo derecho a poder expresarlas. Entonces, si sientes ira, que muchas veces se siente, y lo que dices tú, ¿no? Las mujeres estamos muy acostumbrados a que nos han dicho toda la vida de que no, una mujer sensible nada más. También es bueno sacarla.
Y es Sí, sí. necesario, muy necesario. Bueno, no, es imprescindible. Porque además, en estos aspectos en los que nos han enseñado a tapar la emoción que sea, bien sea el miedo, bien sea el enfado, luego como no sabemos gestionarlas, cuando las queremos expresar, las expresamos bastante mal. Entonces pasamos de no expresar la ira a el día que la expresamos, que coja la armadura la gente, que van a llover sapos y culebras. Em, una persona que esté rechazando el miedo, probablemente el día que se permita expresar el miedo se quede bloqueado, no se atreva a moverse siquiera. O sea, se quede como inmovilizado en su vida. Entonces es muy importante esta parte de aprender a gestionarlo. Es que me ha venido a la mente que lo que estabas hablando antes de que cuando quieres protegerte del no, te proteges hasta del sí. Tuve una alumna hace unos años que ella su mayor ilusión era ser mamá. Y bueno, pues terminó la formación y al cabo de un tiempo ella estaba en un proceso de fertilidad y al cabo de un tiempo hablé con ella, me contactó que quería hablar conmigo para ver si podíamos tener una sesión y bueno, es que la tengo mucho cariño. Entonces me comentó, bueno, que había... corríjame si me equivoco porque en esto yo evidentemente no tengo tanta información. Ella lo estaba haciendo a través de la Seguridad Social y creo que tenía 3 intentos, puede ser, cubiertos Sí. por la Seguridad Social. Entonces tuvo un primer intento que dio negativo, un segundo intento que dio positivo y lo perdió, y el tercer intento se quedó embarazada y el embarazo salió adelante. Entonces ella me contaba que la decepción del primer fallo, que fue enorme, pero que bueno, le quedaban 2 intentos, que el segundo en el que perdió al bebé, que no tardó mucho en perderlo, o sea, no fue una gestación muy larga y lo perdió al cabo de muchos meses, pero aún así ella ya había volcado todas sus ilusiones en ese embarazo. Entonces cuando llegó el tercer sí, me decía, dice, estoy enfadada todo el día, me he abandonado por completo, no quiero salir de casa. Además, recuerdo que ella es una chica súper mona y le gusta mucho arreglarse, le gusta maquillarse. Y cuando la vi a través del vídeo, digo, madre mía, o sea, estaba en pijama, sin peinarse, digo, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y me decía, que me he abandonado, que es que no tengo ganas de cuidarme, no quiero nada. Y dice, y me siento fatal por el niño porque ya había nacido el bebé. Y estuvimos hablando y el tema era que no quiso aceptar el sí por miedo a que luego fuera un no. Y dice, ¿y si me hago ilusiones otra vez y vuelvo a sufrir todo lo que sufrí en esa pérdida anterior? Entonces, a través de sacar todo lo que tenía adentro, ella empezó a sentirse mejor, a reconocer todo lo que se había negado a sentir y a empezar a disfrutar un poco más de poquito a poco, porque esto no es de la noche a la mañana de, he cambiado el chip y ya todos son flores y alegría. No, no, pero en ese aceptar y darse cuenta de lo que estaba rechazando, empezó a cambiar hacia la alegría y a volver a disfrutar de eso que llevaba anhelando muchísimos años y que se había negado a sentir por si acaso volvía a sufrir. Es que ese es otro temazo al final, porque la gestión emocional de todo este proceso es muy importante, porque pase lo que pase, cuando llega el momento en el que sea como ese último, ¿sabes? Que digas, ya está hasta aquí, ¿no? Y no hay más. Sea el que sea el resultado, dependiendo de cómo tú has gestionado todo ese proceso, va a haber una diferencia tan grande en cómo lo vivas. Claro. Y luego porque no sientas cosas incluso habiéndolo conseguido. Porque hay la parte de la culpa, me imagino que esa chica se sentía muy culpable de no sentirse feliz por todo lo que como lo estaba Y no viviendo. disfrutarlo, o sea, años anhelando quedarse embarazada y no disfrutó del embarazo. Porque como lo estaba, bueno, ya se verá, y ella ya estaba de 6, 7, 8 meses y seguía con el bueno, o sea, como negándose a sentir esa felicidad y a disfrutar plenamente del embarazo por ese miedo a sufrir. Como es que nos cuesta porque nos da la sensación de que nos vamos a romper. O sea, hay un punto ahí en el que tienes miedo que por empezar a gestionarlas no puedas con ellas y no puedas seguir. O Ujú, sea, hay un miedo ahí de no poder sostenerlo y tener que parar, ujú, porque siempre hay como ese miedo. Vas en contra del reloj, estás todo el rato corriendo contra el reloj ujú, biológico. Entonces es como, no voy a perder el tiempo en esto porque se me acaba el tiempo. Y no es perder el tiempo, ujú, no es que no vayas a poder sostenerlo, es que realmente es lo mejor que puedes hacer para tu proceso, a todos los niveles, personal, para tu proceso con la infertilidad, para tu proceso de ser madre, pase lo que pase, porque si al final lo consigues, es lo que dices tú, igualmente vas a necesitarlo sí, para vivirlo de otra manera y ujú, no estar como que parece que es que infertilidad suena, mira, hay un estudio que dice que las emociones que se sienten en la infertilidad son igual de potentes como con el cáncer.
Ujú. Tienes las mismas emociones, la misma sensación, la misma eh, sensación de soledad, de querer aislarte, de no querer salir, de que no te vean. Entonces, y eso es una enfermedad. O sea, es como comparar, porque al final el cáncer te puede llevar a la muerte. Ujú. Pues las sensaciones de la infertilidad, de eso, de que no, como sensación de muerte, que no es así, pero... Ujú. Y, jolín, y por ejemplo, los tratamientos contra el cáncer tienen atención psicológica. Ujú. Y los médicos muchos de los médicos que te tratan son muy humanos, son muy cercanos y tienen como una cosa tienen como conocimientos psicológicos para poder acompañar a esa persona, porque es tan necesaria la parte del cuerpo y del tratamiento como de la mente y de la emoción. Ujú. Le dan la misma importancia. Pero en la fertilidad, por ejemplo, en la infertilidad no se le da. En todo el tema de la natalidad, diría yo, porque ¿cuántas veces hemos oído menospreciar la angustia o las dudas de una madre primeriza? Ay, las primerizas, es que de verdad como sois. El duelo perinatal. O sea, por desgracia he tenido varios casos cerca y, y se obvia. Por suerte está empezando a ponerse sobre la mesa y a hablarse de ello. Pero un niño que no ha llegado a nacer vivo es como, bueno, ¿qué se le va a hacer? No, bueno, ¿qué se le va a hacer? No, esta mujer ha estado embarazada no sé cuántos meses, porque además estos duelos suelen venir ya a un embarazo avanzado y no es como que un zapato viejo que lo tiras, jolines, es una maternidad que no has conseguido vivir. Y es un duelo real y hay que permitir esos duelos, hay que acompañar esos duelos y hay que animar a vivir los duelos. Un embarazo no llevado a término es un duelo, has perdido algo. Mm, Y Sí. no sé por qué nos hemos enlazado aquí con la infertilidad. Sí, al final, sí. Bueno, pues al final la cabra tira al monte, ¿no? Lo he sacado yo y sí. Y es que, bueno, ya terminando lo del tema de perinatal, del duelo perinatal, da igual del tiempo que estés, Ujú. porque la pérdida es real, Sí, sí. porque es la pérdida de las ilusiones y de la idea que tú te habías hecho de tu cabeza de cómo iba a ser tu vida y tu familia y cosas, valores y cosas que son importantes para ti, porque en la infertilidad es como, hay una cosa muy profunda. Ujú. No es solo el hecho de tener un niño, va mucho más allá, o sea, está mucho más arraigado en quién eres, cómo te defines, cómo va a ser tu familia, tus amigos, tu vida. Entonces, hay que darle el espacio que necesita. Da igual de las semanas que sea, es una Ujú. pérdida igual de tus ilusiones Sí, y es importante. entiendo que cuanto más avanzado está el embarazo, más apego. No tiene por qué, ¿eh? No tiene por qué, María, porque al final eso depende de la persona Ujú. ahí y depende de las circunstancias de ese embarazo. Ujú. Porque puede ser una chica que solo esté de 7 semanas, que tenga una pérdida, pero que sepa que sea su última oportunidad para ser madre y sea lo peor que le ha pasado en la vida. Y otra mujer a lo mejor, que es la primera vez que lo intenta, y de 20 semanas o de 30 y lo viva de otra forma, porque no está tan apegada o porque no está tan apegada a esa identidad de ser madre, ¿sabes? Es que hay muchos factores, no... Lo de las semanas yo creo que no influye. Y a veces, de hecho, se le da menos importancia cuando hay pérdidas muy tempranas, porque es como, bueno, ya te quedarás embarazada otra vez. Y es como que estás anulando las emociones de esa persona con lo que está viviendo. Ujú. Y son reales y hay que gestionarlas y hay que pasar ese tránsito, sea de las semanas que sea, Ujú. y sea cual sea tu situación personal. Sí, bueno, empezando porque hay que validar las emociones de todo el mundo, estés de acuerdo o no, Por porque supuesto. las emociones son personales y cada uno las vive como las vive. Entonces, invalidar la emoción de otra persona es lo peor que puedes hacer. Hombre, ya. Y invalidárnoslas a nosotros Bueno, eso mismos. ya ni qué decir. Que vamos, yo me estaba invalidando emociones, claro, así acabas donde acabas. Ujú. Spoiler, gestionar vuestras emociones, que acabáis con una crisis vital que os lleva por delante. Ujú. Entonces, bueno, Yo creo que llegados a este punto sería interesante dar algunas pistas, algunas pautas de qué podemos hacer para empezar si queremos meternos en esto de la inteligencia emocional, de aprender gestión emocional, ¿qué podemos hacer? Pues así, de andar por casa para empezar, ¿no? mira, pues hay un ejercicio muy sencillo que se puede hacer y que está al alcance de todo el mundo y es que todos los días te sientes 5 minutos a escribir cómo te sientes. Y no tienes que escribir grandes cosas. Pueden ser palabras, pueden ser sensaciones,
puede ser, me ha pasado este pensamiento por la cabeza que me ha hecho sentir esto. O sea, algo sencillo, simple, que puedas hacer para empezar a dar un espacio a eso que estás viviendo y cómo a ti te hace sentir todo eso que vives. Y yo pondría además el acento en que cuando lo hayas escrito, lo releas y mires a ver si estás hablando de pensamientos, acciones o emociones. Porque generalmente cuando no tenemos costumbre de hablar de emociones, hablamos mucho de pensamientos. Es que creo, sí, pero eso es un pensamiento, no es un sentimiento. O sea, no es una emoción, mejor dicho. Y está bien. Y cuando empiezas, te va a salir, porque es inevitable, te vas al pensamiento. Pero dale una segunda vuelta y analiza, déjate sentir cómo te sientes respecto a ese pensamiento. Y yo algo que recomiendo, cuando sentimos emociones desagradables o cuando algo nos saca de nuestro centro, lo sentimos en el cuerpo. Sentimos un... no tiene un nombre específico, es un... no sabes, lo has sentido, pero no sabes qué es. Date un momento para analizar en qué momento ha comenzado y qué ha pasado que ha iniciado ese momento. Porque a lo mejor de momento no lo vas a comprender, pero vas a empezar a asociar. Es que cada vez que alguien me levanta la voz, me siento... ¿Cuál es mi respuesta cuando me levanta la voz? No digo nada. Vale, pues sumas, 2 y 2 son 4. No estoy poniendo límites. Me siento confrontada o me siento que han superado mis límites. Me siento enfadada, vaya, hablando en plata. Y es una manera de empezar a reconocer, aunque no sepas ponerle nombre, aunque no sepas qué quiere decir, empezar a prestar atención cuando en tu cuerpo lo notas, ese... Es que el cuerpo es muy sabio. Es que el cuerpo actúa unos décimas de segundo antes que nuestro cerebro, sea la parte que sea, la de las emociones, la racional, siempre reacciona un pelinín antes que nuestro cerebro nos dé la información. Entonces vamos a prestarle atención, ya que cuando nos viene la emoción no somos capaces de tener claro qué es lo que sentimos, hacemos caso al cuerpo. Vamos a utilizarlo como herramienta. Vale, lo noto, siento un pellizquito en el estómago, un pellizquito en la garganta, una tensión en la espalda. ¿Cuándo he empezado? ¿Cuándo he salido de esta reunión? ¿Cuándo he discutido con mi pareja? ¿Cuándo le he dicho al niño qué tal? Vale. ¿Y eso cómo me habrá hecho sentir? ¿Qué sentido tiene? Pues he discutido con alguien, pues puedo sentirme enfadada. Me han quitado no sé qué, pues puedo sentirme triste. Aunque no sepas si es así o no, pero empiezas a relacionar. Ya, sí. Bueno, pues nada, yo creo que lo vamos a dejar por hoy. Bueno, sí que decirles a las chicas que estén, si están en algún tipo de proceso de infertilidad, que, bueno, estoy muy contenta y muy emocionada porque estoy preparando un taller muy chulo, gratuito, que va a ser ahora en octubre, el 9 de octubre a las 7 de la tarde. Y vamos a hablar de todas estas cosas, vamos a hablar de emociones, vamos a hablar de cómo gestionarlas, vamos a hablar de todo esto que hemos hablado hoy en el podcast, para que, bueno, la que quiera, pues que nos escriba, que entre en nuestro Instagram, que estará por ahí en la descripción, y que si se anima, que se apunte porque les va a venir muy bien. Pues sí. Así que nada, lo vamos a dejar por hoy. Mil gracias, chicas, mil gracias, María, Muchas gracias a vosotros. y que tengáis un maravilloso día. Un Feliz besito. día.